Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras de España? ¿Cómo estamos? Hoy tengo el gran honor aquí de tener a un gran guerrero, un ser guerrero, pero de honor y de aquellos que no temen, aquellos que dan un paso al frente y que denuncian la corrupción, y cuidado con lo que digo, que incluso a estos altos mandos militares, entre otros tantos. Tengo aquí conmigo a Galo Dabouza. Para aquellos que seguramente habréis visto sus vídeos increíbles, han llegado a lo más profundo, han tocado y han hecho mella a muchos militares también de altos mandos que se cuestionaban quién era en realidad, si era una inteligencia artificial. Pues no es una inteligencia artificial, aquí lo tenéis, le doy paso, aquí tenéis a mi amigo Galo Dabuza. Galo, ¿quién eres? ¿Creen que eres inteligencia artificial, amigo mío? Lo primero, un cordial y marcial saludo, Pablo, y a todos tus amigos. No, no, yo si tuviera que definirme más, me definiría como estupidez de carne y hueso que como inteligencia artificial. Lo siento mucho por los que piensan eso, que soy falso, soy de mentira. Bueno, a lo mejor, ya que vivimos en una Matrix, pues tampoco tengo muy claro cuánto de real soy. Pero no, 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 no. Tecnológico poco, sobre todo muy poco tecnológico, o sea que no, muy poco vinculado a la inteligencia artificial. Perfecto. Mira, fíjate, Galo, una cosa que muchos nos preguntan también, seguramente a ti te pasa. Somos, sí, militares en la reserva. Hemos sido militares, hemos estado ahí. Oye, Galo, ¿qué es lo que te hizo ser militar y salir del ejército? ¿De qué te has dado cuenta tú? Y que muy pocos tienen las santas agallas de hablarlo. Verás, es que yo ya he descubierto que cuando alguien ingresa en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se producen dos estafas. La primera es cuando nosotros ingresamos con vocación de servir, que es el grueso, es decir, hay raras excepciones que van por otros intereses, pero el grueso ingresamos con vocación de servir a la patria, de servir a nuestros compatriotas. Y unos tardan más, otros tardan menos. En las Fuerzas Armadas se tarda más en darse cuenta de que eso ha sido una estafa. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad yo creo que el que tarde más de un año en darse cuenta necesita hacérselo mirar. Pero en las Fuerzas Armadas tarda uno más en darse cuenta de que en realidad no estamos sirviendo ni a España ni a nuestros compatriotas. Estamos sirviendo a intereses bastardos extranjeros eh, que ni siquiera son ajenos a España, son peor, son incluso enemigos de España. Es decir, son intereses contrarios a los españoles los que están defendiendo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esa es la primera estafa, cuando entras y tardas más o menos, pero te das cuenta de que estás sirviendo al enemigo. Y la segunda estafa es cuando te das cuenta y no reaccionas. Y sigues comportándote, obedeciendo y sirviendo como si de verdad estuvieses sirviendo a quien tú pretendías servir. Si así haces, eres tú el que hace la segunda estafa. La primera estafa, tú eres la víctima. En la segunda estafa, tú eres el criminal, el Correcto. cómplice en este caso, porque se confunde obediencia con virtud. La obediencia es virtud cuando obedeces al virtuoso. Cuando obedeces a un criminal se llama complicidad. Y eso es lo que está ocurriendo con todos aquellos que ya se han dado cuenta de que están sirviendo al enemigo y siguen haciéndolo. Y lo que ocurrió en mi caso, pues, bueno, como habrá pasado en el tuyo y en tantísimos, es decir, entramos con esa vocación que yo te digo y cuando te das cuenta de que estás sirviendo al enemigo, te das cuenta de que para defender a España tienes que hacerlo desde fuera de las Fuerzas Armadas o desde fuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque para lo que sirven es para encorsetarte y no permitirte de verdad hacer eso para lo que se supone que nosotros entramos. Buenísimo. Mira, Galo, estás diciendo eso, me pone los pelos de punta y te digo el porque has dicho algo importante y mucho para vosotros que estáis ahí militares, que ya me adelanto y seguro que Galo piensa lo mismo que yo, saliros del ejército. Y voy a hablar desde mi propia experiencia. Igual que Galo lo estáis escuchando, vamos con esa vocación, pero cuando estamos dentro y vemos que ni siquiera se te permite cuestionar nada y que te programan a guiarte por una orden, sea esa orden vaya en contra o no con los derechos fundamentales o con las leyes anticonstitucionales, que es lo que ahora está pasando y que seguramente Galo va a profundizar en ello. Es por eso que es lícito decir, es que recibimos órdenes. Es lícito pensar eso. Oye, Galo, ¿qué piensas tú sobre esto de las órdenes? Sí, ¿Están obligados a cumplirlas? no, es lo que se llama obediencia debida y eso en España no existe. En España lo que existe realmente, lo que pasa es que eso tampoco nos lo cuentan, es la desobediencia debida.
Y la desobediencia debida es la desobediencia, es una obligación desobedecer órdenes ilegales, inconstitucionales o criminales. Y cuidado que estando en la administración, cualquier orden ilegal es automáticamente delictiva porque constituye el delito de prevaricación, que es el realizar un acto injusto a sabiendas. Bien, en el caso de las Fuerzas Armadas, la desobediencia debida viene contemplada en los artículos 48 y 55 de las Reales Ordenanzas. Estoy hablando de memoria, sé que podría equivocar, pero vamos, 48 y 55, que se los lean. Y en el caso de las fuerzas policiales, los fuerzas y cuerpos de seguridad, viene recogido en el artículo 5.1c de la Ley Orgánica de estas fuerzas y cuerpos. Que además, en el caso de los militares, es raro el caso del quien se ha leído las Reales Ordenanzas enteras. En el caso de los agentes de la policía y de la Guardia Civil, incluso de la policía local, pero vamos ahora a las fuerzas y cuerpos de seguridad de ámbito nacional. En la oposición se lo preguntaron, se lo tuvieron que estudiar. Luego no pueden decirme que no conocen ese artículo 5.1c. No solo eso, sino que además luego cuando se fueron a la academia, ya a la Academia de Ávila de la Policía Nacional o a las academias de la Guardia Civil en Úbeda o en Valdemoro, se lo tuvieron que volver a repasar durante el curso, que es casi un año. Y luego tuvieron un año de prácticas. Es decir, un agente de policía vendría a ser el equivalente de un diplomado en leyes, un diplomado en derecho. Un diplomado en derecho no me puede decir que no conoce la ley. Y si no la conoce, que se vuelva para su casa. Es decir, ese Correcto. señor o aprobó la oposición copiando, o tiene enchufe, o algo así, o no se tomó la molestia de seguir actualizándose. Es decir, las leyes son sus herramientas. Yo tuve que oír la estupidez cuando yo me salía a pasear, cuando estábamos todos estabulados, de algún agente de estas presuntas fuerzas y cuerpos de seguridad, del Estado no, del tirano, fuerzas y cuerpos de seguridad del tirano, que me decían la típica cantinela de la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. Para empezar, me gustaría a mí que ese señor que me lo dice tan ampulosamente, si me sabría decir qué artículo dice eso, en qué ley. Es el artículo 6 del Código Civil. Pero dice leyes, la ignorancia de las leyes. El problema en España es que nadie sabe lo que es una ley, casi nadie, no nos lo explican. Lo que se nos impuso durante el estabulamiento no fue ninguna ley, fue un real decreto. Con un real decreto no se puede imponer absolutamente nada a nadie ni se puede sancionar por el incumplimiento. Esos señores que son diplomados en leyes deberían de sabérselo y si no lo saben que se marchen para su casa. Es tristísimo, es tristísimo. Es decir, la vocación por estar preparado, por la formación, prácticamente no existe. Yo solamente en una ocasión, la verdad es que disfruté como un enano, cuando durante aquellos aciagos días me crucé con un agente de la policía local y con ese hombre pude hablar, porque yo le alegaba leyes y este hombre me replicaba con otras leyes. Y digo, este hombre sabe, este hombre estudió, yo con este hombre puedo hablar. Pero los demás, analfabetos funcionales, es decir, son pistoleros, son mercenarios al servicio del tirano. Y si no saben, sí lo saben que son mercenarios al servicio del tirano, porque ya te digo, el agente de policía o guardia civil que tarde más de un año en darse cuenta es que es muy cortito. Mira, para empezar, pruebas. Si se toma la molestia, bueno, se supone que ellos tienen que oponerse resueltamente a la corrupción. Bien, eso lo dice la ley, lo dice la ley, lo hacen, no. Pero además sus propios jefes se oponen a la corrupción, no, sus propios jefes son los más corruptos. Conforme va subiendo en el escalafón de los cuerpos policiales, la corrupción aumenta hasta límites astronómicos. Y entonces, para fingir que el Estado nos defiende de la corrupción y pone medios para estos agentes para que luchen contra la corrupción, se inventó en el año 23 el canal interno de información, que es obligatorio tenerlo, de acuerdo a la Ley 2/2023 de protección de denunciantes. Bien, pues yo me tomé la molestia de preguntar al Ministerio del Interior sobre ese canal y, vamos, estamos hablando de más de 100.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil que, aunque solo sea por su trabajo, pues tienen que conocer casos de corrupción con absoluta seguridad. Muchos. Bien, pues en 2 años de ese canal pregunté cuántas denuncias habían recibido. Estos canales están especialmente diseñados para que sea el personal interno quien los utilice para presentar las denuncias. Y supuestamente la función de ese canal es canalizar esa información, investigar las denuncias que se realicen,
adoptar medidas correctivas para evitar que se pueda producir esa corrupción y también y fundamentalmente proteger al denunciante. Bien, pues entonces yo pregunté a ese canal interno de información del Ministerio del Interior y me respondieron que tenían 100 denuncias. Bien, entonces al ser 100 podemos establecer porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje fue el que se investigó? 0%. Hubo 0 investigaciones, hubo 0 correcciones y hubo 0 protecciones. Es decir, quien en la policía o en la Guardia Civil solo con esto no se dé cuenta de que está trabajando para el enemigo y de que cualquier esfuerzo que quiera hacer para cumplir la ley es estéril, insisto, que se lo trate. Si nos vamos al Ministerio de Defensa, prácticamente parecido. Su respuesta no fue tan tajante, ahí fueron un poco más astutos y no me contestaron datos, pero tengo casos. Yo mismo, como militar, presenté denuncias en ese canal. Siempre, sistemáticamente, la respuesta era la misma. No somos competentes. Si no son competentes para investigar denuncias de corrupción que yo hago, entonces, ¿para qué están ahí? Es decir, esos señores son los típicos enchufados a los que ha puesto el jefe para fingir que se hace algo. Pero es que tenemos un caso sangrante y flagrante, el del cabo primero Eric Silva, que estaba en operaciones especiales y él denunció que lo tuvieron durante 4 días sin intervenir, ya listos para salir para Valencia, lo tuvieron a él y a todos sus compañeros durante 4 días sin salir, retenido en el cuartel. Y cuando por fin, el día 2 de noviembre, salen para Valencia, las primeras 24 horas los tienen paseando por allí y cuando podían haber hecho algo, porque claro, de esto que llegaron, vieron la situación desoladora, se encontraron centenares de coches cubiertos por el barro y se les ocurrió a ellos, por propia iniciativa, ir a esos coches a buscar supervivientes. Se lo prohibieron expresamente. Expresamente. Entonces, este hombre, Eric Silva, con mucho valor, nos informó a todos. Hizo un par de vídeos que se hicieron virales. Bueno, pues por esos vídeos, que eso es lo que la ley de protección al informante, la ley 2/2023, denomina difusión pública, denuncia pública, bueno, pues en lugar de proteger al denunciante, que es lo que obliga la ley, la ministra, doña Margarita Robles, lo que hizo fue sancionar a este hombre. Le metió 8 meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida del destino. Este hombre hizo su denuncia en el canal interno de información y le contestaron exactamente lo mismo que a mí, que no eran competentes. Es decir, si el canal interno de información para proteger al denunciante no puede ni proteger al denunciante, es un paripé. Bien, pero cuando tenemos esos paripés tan evidentes, es decir, cuando la lucha contra la corrupción interna es un paripé, eso significa que la corrupción interna es absoluta, va desde arriba hasta abajo. Entonces ahí tienes 2 opciones. Puedes o salirte, o incluso yo conozco el caso de quien aguanta, capea, pero con la intención de que, llegado el momento crítico, alguien tiene que ser el primero que se dé la vuelta. Bien, porque el valor, como el miedo, se contagian. Entonces hace falta algún valiente que esté dentro para ese día crítico que sea el primero en darse la vuelta, el primero en decir no, eso que lo haga tu abuela. Hace falta esa persona dentro. Los demás no los necesitamos para nada. Lo mejor que pueden hacer es marcharse para su casa. Y si bueno, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, si quieren seguir ganando honradamente su salario, pues yo sugiero que, llegado ese caso, si no se atreven a dar ese paso contundente, que ya digo yo, que es oponerse resueltamente delante de sus compañeros para dar el ejemplo, que es lo que deberíamos hacer todos, pues tienen otras opciones. La primera, más sencilla, es pedir la orden por escrito. Cuando la orden es ilegal, inconstitucional o delictiva, es muy difícil que ese enano moral que te la da se atreva a plasmarlo por escrito. Asunto resuelto. Le acabas de dar un frenazo. Bien, alguien tiene que hacerlo. Y si así todo no funciona o ya la presión es muy grande, mira, la Policía Nacional y la Guardia Civil son los colectivos con un índice más alto de suicidios en España. Por algo será. A cualquiera de sus miembros que vaya a un médico y le diga, mire, ya no lo soporto más, ningún médico se va a atrever a negarle la baja. Ninguno. Y podrá cobrar dignamente el sueldo en casa, yo se lo pagaré felicísimo y no trabajando para el enemigo. Porque es Si al que final ahora mismo, acaban convirtiéndose en los brazos ejecutores del sistema y que están llevando a cabo todas estas agendas. Son quienes les están protegiendo a estos de arriba. Perdona, Galo, sigue, sigue. protegiendo y obedeciendo a criminales, a delincuentes, a enemigos de España, a enemigos de la humanidad.
Pero es que estos Hundiendo a señores, España, hundiendo a España y al pueblo español. O sea que pueblo nosotros español, mismos, perdona, es que sí, 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 no, no, sí, tienes razón, pero es que pueblo español al que se supone pertenecen ellos y sus familias. Es decir, ¿pero qué están haciendo para sus hijos? ¿Qué España les esperan dejar a sus hijos? Como, como dice una famosa youtuber, Pilar Baselga, ¿no? La mierda de España que les vamos a dejar a los marroquíes. Pues, pues algo así, con mucha gracia, pero es que además es verdad. Yo ya digo que España no es España. España es el virreinato de Españistán, en el que Felipe VI es el virrey del verdadero rey de España, que es Mohamed VI, sí, que es el emperador del narcotráfico. Eh, correcto. don Miguel Ángel González y don David Pérez Carracedo, los guardias civiles asesinados en Barbate, fueron también bajas de fuego amigo. ¿Cómo que bajas de fuego amigos? Sí, bajas de fuego amigos si entendemos que los narcotraficantes que los mataron trabajaban para el mismo Marlaska, para el que se supone que trabajaban ellos, son bajas de fuego amigo. Muy bien. ¿Y cómo se puede decir esto? A ver, eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Hay hechos que son incuestionables. Marlaska, en el año 2022, disolvió la unidad Ocon Sur, que al mando del teniente coronel don David Oliva había acabado con el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Eso ponía en grave riesgo el negocio de don Mohamed VI, del cual también se lucra Marlaska. ¿Por qué afirmo que se lucra Marlaska? Porque es que yo en el año 2022 denuncié que en redes sociales se afirmaba que el señor Marlaska tenía en México 24 millones de dólares. Bien, el Tribunal Supremo, después de largas vicisitudes, conseguí que llegase allí, lo archivó sin investigar. Venga. Bien, perfecto, pero verás, las pruebas vinieron luego. En el año 2023, Marlaska, en su declaración de patrimonio, la obligación la tienen todos los ministros y diputados y senadores, dice tener en efectivo 10.000 euros en el banco. Bueno, pues estupendo. Pocos meses después, en 2024, se compra en efectivo un chalet en el Escorial valorado en 1.200.000. Es decir, acaba de producirse el milagro de los panes y los peces y este señor multiplicó su efectivo por 120. ¿De dónde sale ese dinero? No lo sé, no lo sé, pero claro, los indicios son abrumadores. Y luego resulta que en 2024 también tenemos el asesinato de Barbate. A los 15 días, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, desempolva unos papeles que tenían unos cajones con casos de corrupción sangrantes ya de los tiempos de la falsa pandemia. Y entonces, pues claro, todos empezamos a ver en los medios de comunicación esos informes demoledores de la UCO. Yo escribí por vía oficial al coronel jefe de la UCO para agradecerle el esfuerzo que estaban haciendo para desvelar la verdad y también para reprocharle el no haber hecho eso mismo 3 años antes, con lo cual muy probablemente habrían salvado las vidas de sus dos compañeros asesinados en Barbate. Pues sí. Es decir, que sí, pero no. O sea, llega usted pero tarde, a buenas horas mangas verdes. ¿Eh? Bien, ese es el jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Es decir, a ese señor defienden y obedecen los ciento y pico mil agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Están orgullosos? Bueno, ellos que se lo estudien, que se lo estudien. Ya. Ya digo que yo conozco a alguno que se mantiene dentro del cuerpo. Normalmente tienen problemas, claro que tienen problemas, porque claro, cuando alguien intenta cumplir con la ley y hacer justicia en esos cuerpos que están al servicio del enemigo, es una banda organizada, en realidad es una banda organizada, pues tiene problemas, naturalmente que tiene problemas, pero bueno, ya digo que ahí la salida muy honrosa es cobrar el sueldo en casa. Bueno, y ¿Qué ya está. pasa? Que es que es alucinante que estos señores, que normalmente no tendrían ningún inconveniente en enfrentarse a un grupo de fanáticos armados con Kalashnikov, tienen miedo de levantarte el dedito a su jefe y decirle, no, eso que lo haga tu abuela. Y digo, pero entonces, ¿el valor para qué es? Quiero decir, ¿a qué llamamos valor? ¿A qué llamamos valor? Eso no es valor. Por Dios, en la cartilla militar, supongo que en la tuya como en la mía, pone valor, se le supone. A estos señores valor no lo Ya tienen. está. Claro, claro. Demostradamente no lo tiene, no sabe ni lo que es, ni lo huele, por el amor de Dios. Porque a mí que, ya te digo, no entiendo que si no tendrían ningún inconveniente en por salvar la vida de alguno de sus compatriotas, sacar la pistola y enfrentarse a un tipo con un Kalashnikov,
pero no sean capaces de levantarle el dedito a su jefe y decir, eso que lo haga tu abuela, correcto. Darse la vuelta, con pero que simplemente se lo darse mire la por el amor vuelta. de Dios, que, que se miren al espejo y que se pregunten qué es eso que tienen ahí delante. ¿Es un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Es un agente de policía o es un payaso? Un- Que se lo diga al espejo, yo no se lo voy a decir. Acabarán siendo cómplices. Si al fin y al cabo, Galo, te digo una cosa, si la culpa y no es del gobierno, ni elitistas, ni el otro, ni la otra, no, 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 la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, es del pueblo, es de estos que están De justo en estos todos. puestos. Perdón, Efectivamente, de todos y cada uno de nosotros, cada uno en la medida en que podría oponerse y no lo hace. eso es, Ya es eso es. tristísimo, lo ocurrido en Valencia es tristísimo, pero yo para poder aliviarme y dormir tuve que pensar, bueno, vamos a ver, esto es horrible, pero de todos los muertos, de todos los damnificados, ¿cuántos de ellos dedicaron un minuto de su vida a luchar contra la tiranía que nos ha llevado a esto? Eso, Pocos, muy pocos, muy pocos. Luego, en última instancia, podemos concluir que tenemos lo que nos merecemos, estadísticamente. sí, Estadísticamente. Y entonces, piensa alguien, pero entonces tú, ¿por qué sigues luchando por esa gente? No, yo no lucho por ellos. Yo lucho por ese otro pequeño porcentaje que sí se enfrentan, sí tienen problemas. Esos se merecen todo el esfuerzo. Y lo hago por ellos. El problema es que nos vamos a beneficiar todos. Pero yo lo hago por esos pocos que yo sé porque los conozco. Porque mira, en el año 2020 estábamos solos. Pensábamos que éramos casos extraordinarios. Lo mejor del año 2020 es que nos empezamos a conocer. Es decir, hay un movimiento y poco a poco nos dimos cuenta de que, lejos de estar solos, éramos legión. Estadísticamente somos un número pequeño, pero en números brutos somos muchos. Somos muchos y lo que es más importante, hay gente extraordinaria, gente extraordinaria. sí. Y entre todos podemos hacer un gran trabajo. Eh, Mira, un borrego vale lo que vale un borrego, pero hay personas que valen por 1 millón de borregos. Sí. Y en España tenemos muchos, tenemos muchos. Y afortunadamente ya digo que además cada vez la insurgencia se va conociendo, se va organizando. Es importante que no nos organicemos de maneras estructuradas, porque eso es lo más fácil para luego poder destruirnos. Sí, No, no, tenemos que colaborar, tenemos que coordinarnos, sí, pero no unirnos, no confundamos. ya, Coordinarnos, sí, unirnos, no. claro, Yo sería más comentaba, fácil. Perdón. Sí, comentaba en un artículo, el primer parte de guerra que escribí, que la insurgencia tiene un gran inconveniente y una gran ventaja. Tiene el gran inconveniente de que está muy fragmentada y tiene la gran ventaja de que está muy fragmentada, con lo cual le dificulta al enemigo su neutralización. Es lo mismo que ocurrió en 1808, con el gobierno y el ejército al servicio del francés, el pueblo se levantó. El más potente ejército del mundo en aquel momento, el francés, fue incapaz de sofocar a los guerrilleros españoles. ¿Por qué? Porque no ofrecían resistencia directa, es decir, esperaban el momento propicio, daban el golpe y desaparecían. Y España fue el primer país que derrotó a Napoleón. Pero cuidado, no fue su ejército, fue el pueblo, incluso a espaldas del ejército y del gobierno, quien derrotó al francés. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Más sí. aún, ellos lo temen porque saben que puede volver a ocurrir en cualquier momento. Ahora es más difícil porque estamos completamente apesebrados y completamente aborregados. De hecho, a eso se dedica el sistema educativo. El sistema educativo es un sistema de adoctrinamiento. Y los medios de comunicación son, como dice Juan Manuel de Prada, medios de cretinización de masas. Y están haciendo un trabajo muy bien hecho en el objetivo que ellos pretenden, que es estabular a toda la población y encima que aplaudamos. Pero bueno, de vez en cuando aparecen voces díscolas. Es importante, ya digo, atender a esas voces y no dejarnos engañar. Ujú. Todo este sistema pútrido se sostiene fundamentalmente en base a la mentira. Entonces, bueno, lo decía Lenin, contra los cuerpos la violencia, contra las mentes la mentira. Es lo que están haciendo, pero Y tal cual. caemos, y caemos, y caemos, y caemos, y caemos Y, en y la todas. mayoría cae. Y hasta que no se dé cuenta un porcentaje significativo, estamos perdidos. Mira, fíjate, Galo, yo pienso que, tristemente, cuidado, tristemente, después ya de lo que tú también has denunciado, por favor, con esos vídeos que creo que ya más claro y que solo tienen que investigar un poco para darse cuenta de que todo lo que denuncias es correcto, está ahí en la verdad, ¿no? Pero
pues va a tener que haber más muertes, Galo, tristemente. Sí, va a tener que, pues, más sufrimiento, más muertes, para ver si ya, de alguna manera, pues, sienten ese impulso interno que les lleve a alzarse y tomar el control de alguna manera. Y esto va Mira, dirigido a nuestros compañeros militares y, por supuesto, fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado. Porque cuando os toque a vuestras familias que ya están tocando, y de aquí aprovecho, estoy seguro, segurísimo, perdona, Galo, un minutito. Estoy seguro que algún familiar vuestro ha muerto, ha caído por esto. Estoy seguro que lo estáis viendo. Y si no es algún familiar, alguno de vuestro entorno. Esto, de verdad, esto no os arde por dentro. Por lo menos no os lleva a cuestionar y a investigar un poco. Perdón, Carlos. Perdón, sigue, amigo, sí, sigue. sí, sí, no, pero si es que tienes razón y estás tocando aquí un punto sensible. Es decir, hay quien piensa que la corrupción tiene un precio económico, es decir, somos más pobres por culpa de la corrupción. No, además nos mata, es decir, afecta a nuestra salud y a nuestra vida. Todos los muertos por la famosa pandemia del COVID fueron asesinatos, todos. Correcto. Los asesinados en el sistema sanitario y en los centros, en las residencias de ancianos, eso ya lo explicó perfectamente, magistralmente, Naucet Morgade en su documental Asesinados, y nunca mejor dicho. Con las famosas inoculaciones tóxicas. A ver, ahí tenemos el caso del coronel Vara del Rey, el único militar en muchos años que cumple con su deber, que lo único que hizo se limitó a exigir a la ministra de Defensa que utilizase los incontestables medios de la farmacia del ejército para analizar esos viales y saber qué había ahí dentro. El resultado, destituido ese señor, cesado en su cargo y todavía incluso lo intentaron arrestar. Afortunadamente, don Carlos no es tonto, se supo defender, pero vamos, lo cesaron en sus cargos porque, claro, una persona así que exige que se cumpla la ley es peligrosísima. Pero para exigir que se cumpla la ley, lo primero que tienes que hacer es conocerte la ley. Mira, en 1936 mi padre se vio en la guerra civil. No le quedó más remedio que aprender a manejar el fusil Mauser, la bomba Lafite y la ametralladora Hawkins. Mi padre era cabo de ametralladoras en la batalla de Teruel. Bien, ahora mismo la situación es un poquito diferente, por fortuna. Ahora lo que tenemos que conocer fundamentalmente es la ley. ¿En qué sentido? Primero, para saber que ellos se la están saltando. Y segundo, para ver qué recursos, qué resortes tiene la ley para que nosotros podamos exigir su cumplimiento. Y tercero, cuando veas que utilizas esos resortes y que todo falla, entonces se te habrá quitado el velo y habrás descubierto ya, sin lugar a ningún tipo de duda, que no vives en un Estado, vives en un estercolero con bandera, trabajas para una organización criminal y eso es lo que estamos sosteniendo cada vez que colaboramos y sobre todo, insisto, las fuerzas y cuerpos de seguridad que protegen y obedecen a esa banda de criminales. Mira, Galo, es que hay cosas que tengo que decir, que tenemos que decir, ¿no? Y sí, bueno, sé que arriesgo lo mío, pero en este caso que lo has dicho perfectamente. Es muy triste que aun siguiendo las leyes, aun presentando denuncias, como Galo Dauda, como otros denunciantes de corrupción, que lo están haciendo genial, que presentan con evidencias, con pruebas, con profesionales del sector, que lleguen al sistema judicial y lo archivan, y lo archivan. Al Pablo, final, perdona, Galo, sí, ¿quién? sí, es que ¿Quién es? Sí. quería contarte el caso más sangrante ya ateniéndonos a lo último que estamos tratando, que es el asunto de Valencia. Sí, Eh, Varias decenas de españoles denunciamos al carnicero de Valencia, al que todavía algún ingenio llama el general Marcos. Lo denunciamos en la denuncia, que la preparé yo, me costó varios días de trabajo, pero bueno, era una fundamentación jurídica con toda la normativa penal ordinaria y penal militar, todas las leyes, las reales ordenanzas, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la ley de Defensa Nacional, es decir, toda la normativa que obliga a las Fuerzas Armadas a intervenir. Y después con las declaraciones vamos, pero sobre todo fundamentalmente del propio denunciado, el carnicero de Valencia, donde él confesaba que en las primeras 24 horas solamente intervinieron 100 soldados de la UME. Bien. Y en la propia denuncia se mencionaba lo que yo luego reproduje en el vídeo, un poquito ampliado, de todas las unidades disponibles. En la propia Valencia
6 regimientos y varios batallones, es decir, un mínimo, incluyendo, o sea, excluyendo ya los que estuviesen de baja de vacaciones por enfermedad o lo que fuera, mínimo de 7.000, entre 7.000 y 8.000 efectivos disponibles el mismo día a la mañana del día 29. Más luego todas las unidades colindantes, como la Infantería de Marina, el Tercio de Levante en Cartagena, 4 horas, que dispone de vehículos acorazados Piraña, de vehículos de asalto anfibios, repito, anfibios, o dentro de la propia Valencia estaba el batallón de helicópteros de emergencia, cuyo trabajo teóricamente debería de ser salvar vidas y no lo hicieron las primeras 24 horas. O el regimiento de caballería lusitania, pues que tiene, bueno, también lo explicaba en el vídeo, ¿no? Los famosos vehículos blindados Centauro de 24 toneladas y capacidad de vadear 1,5 metros y los vehículos de exploración de caballería anfibios. Bueno, pues todas estas cosas se mencionan en la denuncia. Bueno, pues la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo Sí. inadmitió la denuncia, ni siquiera la archivó, la inadmitió bajo la excusa de que no se basa en hechos, sino en hipótesis, conjeturas y suposiciones sin fundamento. Ya está recurrido, afortunadamente. De verdad, y es Bien, que pero verás, Pablo. Esto Dios. es gordísimo. Los 3 magistrados firmantes de ese auto infame son Jacobo Barja de Quiroga, Clara Martínez de Careaga y Ricardo Cuesta del Castillo. Estos 3 señores que firmaron el auto tienen un pequeño problema. Uno de los denunciantes era yo. Y ahí aparece mi nombre, ahí aparecen los nombres de los 9 denunciantes, pero uno de los nombres es el mío. Al ser yo uno de los denunciantes, esos 3 señores tenían la obligación de abstenerse y no intervenir. ¿Por qué? Porque yo a esos 3 señores los tengo denunciados por un delito de obstrucción a la justicia. Entonces, tienen, digamos, es la causa cuarta de abstención de los jueces del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el que alguna de las partes tenga un pleito directo con el juez, en este caso de que lo tenga denunciado. Pero es que además también la causa décima de abstención de los jueces es tener interés personal directo o indirecto en la causa. Cuando ellos son denunciados por mí y yo presento otra denuncia contra otro señor, pues evidentemente no pueden ser imparciales. Bien, eso es lo que tenemos en España. Pero es que eso está sistematizado así, es decir, la corrupción judicial en España está sistematizada y es legal. Porque, un caso, si un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia tiene algún pleito, debe resolverlo el Tribunal Supremo. Si un magistrado del Tribunal Constitucional tiene algún pleito, debe resolverlo el Tribunal Supremo. Y si un magistrado del Tribunal Supremo tiene un pleito, anda, ¿quién lo resuelve? Sus colegas y amigos del Tribunal Supremo. Pero ¿y dónde está la imparcialidad? Bueno, pues eso lo sostiene la ley y eso lo sostienen ellos. Porque el problema por el cual yo denuncié a esos 3 señores y a otros 11 más fue porque se reunieron para resolver una denuncia que había presentado yo previamente contra don Manuel Marchena, el que era presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, y entonces se reúne la Sala Especial, que es la que tiene que resolver este tipo de causas penales contra alguno de los propios magistrados, y se reúnen. Esa sala teóricamente está compuesta de 15 magistrados, que son de cada una de las 5 salas, 3 magistrados de cada una de las 5 salas. 15. Bien, pues se reúnen 14 y resuelven inadmitir la denuncia contra su colega y amigo Manuel Marchena y meterme a mí una multa de 4.000 euros por la temeridad de denunciar a su colega y amigo. Pero a eso llamamos imparcialidad en España. Eso es justicia. Eso es lo que está defendiendo la policía, los pistoleros de la policía en la calle. Defender, porque son, ¿quién protege, por Dios, quién protege a esas mierdas que llamamos autoridades cuando salen a la calle? Ellos los protegen y los obedecen. Mira, para que nos demos cuenta de si vivimos realmente en una democracia o en una dictadura. En la dictadura de Franco, la oprobiosa dictadura de Franco, cuando asesinó la CIA mediando la ETA a don Luis Carrero Blanco, el almirante, que era presidente del gobierno, bien, ¿cuántas personas murieron? 3. Don Luis Carrero Blanco, su escolta y el conductor. Perdón, escolta en singular. Uno. Uno. Si hoy ocurriese algo parecido con Pedro Sánchez, solo entre la policía habría 200 muertos. Ya. Ya te digo, Pero, ya te digo. Ya te digo. claro, Correcto, correcto, claro. Está la correcto. anécdota buenísima, buenísima. Cuando era presidente del gobierno don Agustín Muñoz Grandes, general,
el que fue el primer general de la División Azul. Y bueno, fue a un evento deportivo en representación del generalísimo, porque este no podía ir, y fue él en su propio coche privado, en un 600, conduciendo él, y por toda escolta llevaba un motorista adelante, y era el presidente del gobierno. Pero claro, es que vivíamos en una dictadura terrible. Menos mal que ahora vivimos en una democracia y Claro, gozamos de libertades. correcto. Mira, esto, Hay Galo. cosas que no encajan, hay piezas en el puzzle que no encajan. No, de hecho ya son visibles, Galo. Mira, 5 minutos, vale, Galo, tenemos 5 minutos por si quieres soltar algo más y si no, pues, por supuesto, haremos otra entrevista, ¿vale? Para no pasarnos de Pablo, ese horario. Sí, mira, yo tengo que agradecerte que me he aliviado perfectamente. O sea, podemos cortar cuando quieras. Yo ya he sí. soltado lo que quería soltar. Pues muchísimas gracias. Finalizo con esto. Gracias a todos. Espero tener a Galo otra vez aquí en otra entrevista maravillosa. Y por favor, que esto que no quede como una queja o como un manifiesto, que esto simplemente nos haga reflexionar ante todo lo que está sucediendo y va a suceder, Pablo, porque voy a finalizar con esta palabra, Nepal. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.